La señal de los cuatro, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 6. El episodio del barril. La policía había llegado en un cabriolé, en el cual acompañé a la señorita Morstan hasta su casa. A la manera angelical de las mujeres, había soportado las penurias con serenidad, mientras tenía a alguien más débil a quien consolar, de modo que la encontré animada y plácida junto a la asustada ama de llaves. En cambio, una vez en el coche, estuvo a punto de perder el sentido y luego estalló en llanto, desesperado. A tal punto la había afectado las aventuras de esa noche. Después me contó que durante aquel viaje me creyó frío y distante. Mal podía suponer mi lucha interior, ni el esfuerzo con que me dominaba. Mi compasión y mi amor iban hacia ella, como mi mano en el jardín. Sentía que años de vida convencional no podían enseñarme a conocer su personalidad dulce y valerosa como aquel día de extrañas experiencias. Y sin embargo, dos pensamientos detenían en mis labios las palabras de afecto. Ella estaba débil y desvalida con la mente y los nervios trastornados. Hablarle de amor en ese momento habría sido tomarla en desventaja. Y peor aún, era rica. Si los investigadores de Holmes, si las investigaciones de Holmes lograban éxito, heredaría una fortuna. ¿Era justo y honorable que me aprovechara de esa intimidad casual? ¿No podría tomarme como un vulgar cazador de dotes? Suponía arriesgarme a que le ocurriera tal idea. Ese tesoro de Agra se interponía entre nosotros como una barrera imposible de trasponer. Eran casi las 2 cuando llegamos a la residencia de la señora Forrester. Aunque los sirvientes se habían acostado horas atrás, la misma señora Forrester abrió la puerta y me alegró ver con qué ternura ciñó la cintura de Mary Morstan, con su brazo y que, con voz maternal, la saludó. Evidentemente, esta no era allí una simple empleada a sueldo, sino una amiga querida. Fui presentado y la señora Forrester me rogó que pasara a relatarme nuestras aventuras. Sin embargo, le expliqué la importancia de mi misión y prometí sinceramente volver a contarles cómo marchaba el caso. Cuando me alejaba, miré atrás y todavía me parece ver aquel pequeño grupo en la escalinata, las dos agraciadas figuras unidas, la puerta entreabierta, la luz en la sala que brillaba a través del cristal de color, el barómetro y las relucientes barras de la escalera. Resultaba tranquilizador el ver así, aunque fuera al pasar, un sosegado hogar inglés en medio del caso descabellado y sombrío que nos absorbía. Y cuanto más pensaba en lo sucedido, más descabellado y sombrío me resultaba. Volví a examinar la extraordinaria sucesión de acontecimientos mientras seguía mi camino por las calles silenciosas, iluminadas a gas. Había un problema originario, que por lo menos ya estaba bastante claro: la muerte del capitán Morstan, el envío de las perlas, el anuncio de la carta, todo ello se había despejado. Sin embargo, esto nos conducía solamente a un misterio más profundo y mucho más trágico: el tesoro indio, el extraño plano hallado entre el equipaje de Morstan, la extraña escena de muerte del mayor Sholto, el nuevo descubrimiento del tesoro, seguido inmediatamente por el asesinato y del descubrimiento los singulares detalles que acompañaban al crimen, las huellas, las notables armas, las palabras escritas en la tarjeta que coincidían con las del pago del capitán Morstan. ¿Era aquel un laberinto donde un hombre de dotes menos singulares que Sherlock Holmes podía desesperar de hallar la salida? La calle Lane
en una hilera de míseras viviendas de 2 pisos de ladrillos en el barrio más bajo de Lambert. Tuve que golpear un rato al número 3 hasta que conseguí llamar la atención. Al fin vi brillar una vela detrás de los visillos y una cara que se asomó por la ventana de arriba. Váyase, vagabundo borracho, dijo. Si sigue escandalizando, abriré las perreras y le echaré encima 43 perros. Me basta con uno, el que vine a buscar, le contesté. Váyase, habló. Le juro que tengo en esta bolsa un martillo y se lo dejaré caer en la cabeza si no se va. Es que quiero un perro, grité. No me discuta, vociferó el señor Sherman. Y aléjese, porque en cuanto diga 3, allí irá el martillo. El señor Sherlock Holmes, comencé. Pero esas palabras surtieron un efecto mágico, pues la ventana se cerró instantáneamente y un minuto más tarde se abría la puerta. El señor Sherman era un anciano desgarbado y alto, de hombros encorvados, cuello correoso y anteojos azulados. Declaró: «Pasa usted, señor. No se acerque al tejón que muerde». Traviesa. ¿Quieres darle un mordisco al caballero?», continuó. Ahora, a una comadreja que se asomaba a su perversa cabeza y sus ojillos rojos por entre los barrotes de una jaula. «No haga caso de eso, señor. No es más que un lagarto. Como no tiene colmillos, lo dejo pasearse por la habitación, pues así da cuenta de las cucarachas. No me culpe por haberme mostrado algo enojado con usted. Al principio, pues, los niños me atormentan, y muchos de ellos vienen solo para despertarme. ¿Y qué deseaba el señor Holmes? Necesita un perro suyo. Debe ser Toby. Sí, Toby se llamaba. Toby. Vive aquí en el número 7 a la izquierda». Lentamente avanzó con su vela entre la extraña familia. Una extraña familia animal reunida a su alrededor. Esa luz vacilante puede entrever ojos relucientes que nos espiaban desde cada abertura y cada rincón. Hasta en las vigas encima de nosotros se alineaban aves solemnes que se apoyaban perezosamente en una u otra pata cuando nuestras voces turbaban su sueño. Toby resultó ser un animalejo feo, de larga pelambre y orejas caídas, mitad perro de aguas y mitad perro de casa, de color pardo y blanco, y andar muy torpe y bamboleante. Después de vacilar un poco, el animal aceptó un terrón de azúcar que me dio el anciano naturalista, y en cuanto selló así nuestra alianza, me siguió hasta el coche y no puso dificultad para acompañarme. Daban las 3 en el reloj del palacio cuando me encontré otra vez de regreso en el albergue Pondicherry. Allí me enteré de que el exboxeador McMurdo había sido arrestado como cómplice y conducido con el señor Sholto a la comisaría. 2 policías custodiaban la estrecha entrada, pero me permitieron pasar con el perro cuando mencioné al detective Jones. De pie en el umbral, Holmes fumaba su pipa con las manos en los bolsillos. «Lo trajo», exclamó. «Es un buen perro». Athelney Jones se marchó. Desde su partida, presenciamos un inmenso despliegue de energía. Arrestó no solamente al amigo Thaddeus, sino al portero, al ama de llaves y el criado indio. Quedamos solos, solo por un sargento que está arriba. «Deje el perro aquí y suba». Atamos a Toby a la mesa de la sala y volvimos a subir la escalera. La pieza estaba tal cual la dejamos, excepto que habían cubierto la figura central con una sábana. Un fatigado sargento de policía se apoyaba en un rincón. «Présteme su linterna sorda, sargento».
pidió mi amigo. Ahora áteme este pedazo de cartón alrededor del cuello, de modo que me cuelgue por delante. Gracias. Ahora debo quitarme zapatos y medias. Watson, lléveselos abajo. Yo voy a trepar un poco. Y mojé un pañuelo en la creosota. Con eso, con eso basta. Ahora venga un momento conmigo a la buhardilla. Pasamos por el agujero y Holmes volvió a enfocar su linterna sobre las huellas marcadas en el polvo. Quiero que se fije especialmente en estas pisadas, dijo. ¿Observa algo digno de atención en ellas? ¿Pertenecen a un niño o a una mujer baja? Quiero decir, aparte de su tamaño, ¿no ve nada más? Se parecen mucho a cualquier otra huella. De ninguna manera. Fíjese, aquí. Esta es la huella de un pie derecho. Ahora marco a su lado mi pie descalzo. ¿Cuál es la diferencia principal? Sus dedos están todos unidos. En la otra huella, cada dedo está bien separado. Eso es. Téngalo en cuenta. Ahora, ¿quiere tener la amabilidad de acercarse a esa ventana y olfatear el borde de la ebanistería? Yo me quedaré aquí, pues tengo este pañuelo en la mano. Al hacer lo que me indicaba, advertí enseguida un penetrante olor semejante al de la brea. Allí apoyó el pie al salir. Si usted lo descubre, no creo que Toby tenga dificultad en seguirlo. Ahora baje, suelta al perro y busque al inspector. Cuando salí, Sherlock Holmes ya estaba sobre el tejado, parecido a una enorme luciérnaga que se arrastraba por el reborde. Le perdí de vista tras un grupo de chimeneas, pero no tardó en reaparecer y desaparecer una vez más del lado opuesto. Al llegar allá encontró sentado en un alero de la esquina. ¿Es usted Watson?, gritó. Sí, es aquí. ¿Qué es eso negro allí abajo? Un barril con agua, dijo. ¿Con tapa? Sí. ¿No hay escalera? No. Caramba, puede uno desnucarse, pero creo que podré bajar de por donde él pudo subir. El caño de agua parece firme. Sea como sea, allá voy. Oí un movimiento de pies y la linterna comenzó a descender por el costado de la pared. Al fin, con un ligero salto, cayó encima del barril y de allí a la tierra. Seguirlo fue fácil, declaró, mientras se ponía medias y zapatos. Había tejas flojas en todo el trayecto y en su prisa dejó caer esto. Como dicen ustedes los médicos, confirma mi diagnóstico. El objeto que mostraba era una especie de bolsita tejida con hierbas de color y con unas cuantas chillonas alrededor. En forma y tamaño no difería mucho de una caja de cigarrillos. Guardaba media docena de espinas oscuras utilizadas en su extremo y rodeadas en el otro como la que había abatido a Bartholomew Sholt. Son cosas diabólicas, comentó. Cuide de no pincharse. Me alegro de haberlas encontrado, pues lo más probable es que no tenga más. Así hay menos peligro de que usted o yo nos encontremos en una en la piel dentro de poco. Por mi parte, prefiero enfrentar una bala. ¿Está dispuesto a emprender una caminata de 6 kilómetros, Watson? Claro que sí, repuse. Ven aquí, perrito. Lindo Toby. Huélelo, Toby, huélelo. Y acercó el pañuelo con creosota a la nariz del perro, que permaneció con las patas separadas y la cabeza inclinada de la manera más cómica, como un experto que aspirara el aroma de un vino famoso. Entonces Holmes arrojó el pañuelo a distancia, ajustó una gruesa cuerda al collar del animal y lo condujo al pie del barril de agua. Instantáneamente, el animalejo
prorrumpió en una serie de gañidos agudos y trémulos, y hocico en tierra y cola al aire. Partió a una velocidad que puso en tensión su correa y nos obligó a darnos prisa. El este se aclaraba gradualmente, de modo que ya podíamos ver a cierta distancia con aquella luz gris y fría. A nuestras espaldas se alzaba la mansión rectilínea y enorme, con sus ventanas oscuras y vacías y paredes elevadas y lisas. Nuestra ruta nos conducía por el terreno entre las zanjas y pozos que lo marcaban y dividían. Los montones de tierra y los arbustos deformes daban a ese sitio un aspecto angustioso y desolado, que armonizaba con la negra tragedia de que era escenario. Al llegar a la muralla divisoria, Toby corrió a lo largo de ella, entre gimoteos ansiosos, hasta detenerse finalmente en un rincón, oculto por un arbusto, donde se unían las dos paredes. Habían quitado varios ladrillos y las aberturas resultantes estaban gastadas y redondeadas del lado más bajo, como si las hubiera utilizado con frecuencia para subir Holmes. Holmes trepó, recibió al perro de mis manos y lo arrojó del otro lado. Esa es la marca de la mano de Pata de Palo, comentó, mientras yo trepaba a su lado. Vea esa ligera mancha de sangre sobre el yeso blanco. Qué suerte que no haya llovido mucho desde ayer. El olor impregnará el camino, pese a los 28 horas de ventaja. Confieso que por mi parte tuve dudas al pensar en la abundante circulación de vehículos que había tenido lugar mientras tanto en el camino a Londres. Sin embargo, mis temores quedaron de pronto apaciguados. Sin vacilar ni desviarme nunca, Toby siguió su avance bamboleante. Era evidente que el fuerte olor de la creosota se sobreponía a todos los demás. Holmes declaró: no se imagine que mi éxito en este caso depende de la mera cualidad de uno de estos sujetos, de que uno de estos sujetos haya puesto el pie en esa sustancia química. Ahora sé cosas que me permitirán seguirlos de muchas maneras diferentes. Podría haber tenido cierto mérito, a no ser por esta pista demasiado palpable. Hay mérito de sobra, repuse. Holmes, le aseguro que maravillan los medios que utiliza para obtener resultados en este caso. Por ejemplo, ¿cómo pudo haber descrito con tanta confianza al hombre de la pierna de madera? Bah, fue una sencillez misma, mi querido amigo. No pretendo ser teatral. Todo está a la vista. Dos oficiales a cargo de una guardia de presidiarios se enteran del importante secreto de un tesoro enterrado. Un inglés llamado Jonathan Small les dibuja un mapa. Recordará que vimos ese nombre en el mapa, entre las posesiones del capitán Morstan. Él lo firmó en nombre suyo y de sus aliados. La señal de los cuatro, como lo llamó con cierto dramatismo. Con ayuda de este mapa, los oficiales, uno de ellos se apodera del tesoro y lo trae a Inglaterra. Supongamos que dejó incumplida alguna condición bajo la cual lo recibió. Bueno, ¿por qué Jonathan Small no fue él mismo en busca del tesoro? La respuesta es obvia. El mapa tiene fecha en una época en que Morstan estuvo en relación con presidiarios. Jonathan Small no buscó el tesoro porque tanto él como sus compinches no eran presidiarios y no podían irse. Pero estas son simples suposiciones, objeté. Son más que eso. La única hipótesis que corresponde a los hechos. Veamos cómo encaja con lo sucedido luego. El mayor Sholto permanece unos años en paz, contento
con la posesión de su tesoro. Entonces recibe de la India un mensaje que le causa un gran susto. ¿Qué fue? Una carta donde le decían que los hombres a quienes había perjudicado estaban en libertad, sugerí, o que habían escapado. Eso es mucho más probable, pues habrían sabido cuál es la extensión de su condena y no le habría sorprendido. ¿Qué hace entonces? ¿Protegerse contra un hombre con pierna de palo? Un hombre blanco. Fíjese bien, pues confunde con él a un artesano blanco y llega a disparar contra él. Ahora bien, es el mapa. En el mapa se ve un nombre, se ve un solo nombre de hombre, blanco. Los demás son indios, son hindúes o maometanos. Por lo tanto, podemos afirmar confiados que el hombre con la pierna de palo no es otro que Jonathan Small. ¿Le parece defectuoso el razonamiento? No, es claro y conciso. Pues bien, pongámonos ahora en el lugar de Jonathan Small. Veámoslo desde este punto de vista. Viene a Inglaterra, con la doble idea de recordar lo que debe considerar como sus derechos y vengarse de quien lo perjudicó. Descubrió el domicilio de Sholto y muy posiblemente haya establecido comunicaciones con alguien dentro de la casa. Por ejemplo, ese mayordomo Lal Rao, a quien no hemos visto. La señora Bernstone está lejos de tener buena opinión de él. No obstante, Small no logró descubrir el paradero del tesoro, pues no lo conocía nadie más que el mayor y un fiel sirviente que ya estaba muerto. Súbitamente, Small se entera del que el mayor está en su lecho de muerte. Frenético por la posibilidad de que el secreto del tesoro muera con él, logra burlar a los guardias. Llega a la ventana del moribundo y solamente la presencia de su tío, de sus dos hijos, le impide entrar. ¿Recuerda esto? Enloqueció de odio contra el muerto. Esa noche entra a una habitación, revisa sus documentos privados con la esperanza de descubrir alguna anotación relativa al tesoro. Y finalmente deja constancia de su visita en la breve anotación de la tarjeta. Sin duda había planeado de antemano que, si mataba al mayor, dejaría sobre el cadáver alguna indicación de que no era un asesinato común, sino desde el punto de vista de los cuatro compinches, algo semejante a un acto de justicia. Tan caprichosos y extravagantes conceptos son bastante habituales en los anales del crimen y suelen aportar valiosas indicaciones en cuanto al criminal. ¿Entiende todo esto? Con suma claridad. Muy bien. ¿Qué podía hacer Jonathan Small? Nada, sino seguir manteniendo secreta la vigilancia sobre los esfuerzos realizados en busca del tesoro. Posiblemente haya abandonado Inglaterra y vuelto solo a intervalos. Luego vino el descubrimiento de la guardilla, del cual fue instantáneamente informado. Volvemos a notar la presencia de algún cómplice en la residencia, con la pierna de palo. Jonathan está completamente imposibilitado de alcanzar la elevada habitación de Bartolomé Sholto. En cambio, se lleva consigo a un compinche bastante extraño que supera esta dificultad, pero se moja el pie descalzo con creosota, lo cual nos lleva a Toby una caminata de 6 kilómetros. Pero fue este compinche quien cometió el crimen y no Jonathan, protesté. En efecto, y más bien que disgusto de Jonathan, a juzgar por la manera en que pataleó al llegar a la pieza. No guardaba rencor a Bartolomé Sholto y habría preferido poder atarlo y amordazarlo sencillamente. Sin embargo, no había remedio, no había remedio. Brotados los intestinos salvajes de su compinche, el veneno había cumplido su obra, así que Jonathan dejó su mensaje. Bajó al suelo el cofre del tesoro y lo siguió. Por supuesto, en cuanto a su apariencia personal, debe ser un hombre de edad mediana, tostado por el sol después de haber cumplido su condena en un horno
como las de Andaman. La medida de su paso nos permite calcular rápidamente su estatura. Y sabemos que tiene barba. Esto es lo que más impresiona a Tadeusz Sholto al verlo por la ventana. No sé si queda algo. ¿El compinche? Ah, bueno. En cuanto a eso no hay gran misterio, pero pronto sabrá todo. Qué dulce es el aire matinal. Mire cómo flota esa nubecita como la pluma rosada de algún flamenco gigantesco. Ahora el rojo reborde del sol se asoma por la encima del cúmulo de nubes de Londres. Brilla sobre mucha gente, pero no me atrevo a apostar que ninguna de ellos anda en misión más extraña que usted y yo. Qué pequeños nos sentimos con nuestras mezquinas ambiciones y empeños en presencia de las grandes fuerzas elementales de la naturaleza. Como bien conoce bien a Jean Paul, más o menos llegué a él por Carlyle. Eso fue como seguir un arroyuelo hasta el lago inicial. Hizo un comentario profundo, aunque extraño. Dice que la prueba principal de la verdadera grandeza del hombre reside en la percepción de su propia pequeñez. ¿Comprende? Eso indica un poder de comparación y apreciación que es en sí mismo una prueba de nobleza. Richter da mucho que pensar. ¿No trajo pistola? Tengo mi bastón. Es posible que nos haga falta. Si llegamos a su guarida, le dejaré a Jonathan, pero si el otro se pone peligroso, lo mataré de un tiro. Diciendo esto, sacó su revólver y después de examinar la carga, lo volvió a guardar en el bolsillo derecho de su chaqueta. Mientras tanto, seguimos a Toby, que sin mirar a derecha ni a izquierda avanzaba, trotando con el hocico contra el suelo y anunciando con quejidos el hallazgo de una pista, donde la calle Miles penetra en la plaza Knight. Toby detuvo su avance y se puso a correr hacia atrás y delante, con una oreja levantada y otra caída, como el vivo retrato de la indecisión canina. Luego se bamboleó en círculos, mirándonos de vez en cuando, como en busca de nuestro apoyo ante su turbación. ¿Qué cuernos le pasa a este perro?, gritó Holmes. No había tomado un coche ni subido en globo. Quizás se hayan detenido aquí un rato, sugerí. Ahí está bien. Ah, está bien. Ya parte de nuevo. Así era, pues, luego de olfatear a su alrededor, se decidió bruscamente y se lanzó con una energía y decisión no evidenciadas hasta ese momento. El rastro debía ser más evidente que antes, pues ni siquiera puso el hocico en tierra, sino que tironeó de su correa e intentó echar a correr. El resplandor de la mirada de Holmes me indicó que quería acercarse al fin de nuestra jornada. Ahora nuestra ruta pasaba por 9 olmos, hasta llegar al vasto corralón de Broderick y Nelson, poco más allá de la taberna del Águila Blanca. Allí, el perro frenético de excitación se precipitó por la entrada lateral al recinto, donde ya trabajaban los aserraderos. El perro corrió a través del aserrín y las virutas por un callejón, cruzó un pasadizo, pasó entre 2 montones de leña y finalmente, con un gañido triunfal, saltó sobre un enorme barril, depositando todavía encima de la carretilla utilizada para llevarlo. Desde encima del barril nos miró con ojos pestañeantes y lengua afuera, como si buscara alguna señal de aprobación. Las huellas del barril y las ruedas de la carretilla estaban impregnadas de un líquido oscuro y el aire todo olía a creosota. Sherlock Holmes y yo miramos extrañados
antes de prorrumpir simultáneamente en una incontenible carcajada.